Tengo ahora el enorme gusto de invitar a la señora Lea Cabrol, investigadora del Instituto Francés de Investigaciones para el Desarrollo y el Instituto también Milenio Base, Chile. Para esa intervención quisiera mencionar que la inversión en investigación y desarrollo marino por país es sumamente baja en casi todos los países del mundo. El promedio por país es del 1.1% del presupuesto anual de investigación, y en los 8 países de la región con datos, excluyendo a Perú y Ecuador, que invierten en el orden del 5 y 3% respectivamente, el promedio regional es un orden de magnitud menor al mundial. Es decir, la inversión en investigación en la región de América Latina y del Caribe en temas de océanos es muy baja. Nos encantaría escuchar de su parte por qué invertir en ciencia, tecnología y desarrollo marinos puede realmente constituir un factor determinante para el progreso, la prosperidad y la sostenibilidad de América Latina y del Caribe. Adelante, por favor. Muchas gracias. Primero agradecer por la invitación y la oportunidad de dar la visión de la ciencia, de la investigación en esa temática. Quería empezar con un poco de contexto más general. La inversión en ciencia, tecnología e innovación es globalmente baja en América Latina y el Caribe, no solo en oceanografía, es globalmente baja. Busqué algunas cifras, es 0,7% del PIB en promedio en la región. Hay disparidades regionales claramente, pero raramente supera el 1% del PIB. Es muy por debajo de la inversión en ciencia en países del OCDE, por ejemplo, donde alcanza 2-4% del PIB. Entonces el problema de inversión en ciencia es global, no toca toda la disciplina, pero afecta aún más a algunos sectores específicos, como las ciencias marinas, la oceanografía. Bueno, es muy difícil estimar cuál es la proporción exacta de la investigación destinada a estudiar el océano, porque hay financiamientos muy generalistas. La investigación ahora es pluridisciplinaria, entonces es muy difícil, pero bueno, se puede estimar, intentar hacer una estimación, y como lo dijo, la inversión en el océano es aproximadamente 0,1% del gasto total de I+D, de inversión y de investigación y desarrollo en la región. Eso es 10 veces menos que al nivel mundial. Bueno, hay excepciones en Perú, Ecuador, como dijo, pero es una lástima que nuestra región, que tiene mucha ventaja competitiva para estudiar el mar, por ejemplo, Chile, que tiene más de 5.000 kilómetros de costa, no haya más importancia, no sería más importancia a ese tema. O sea, eso refleja la poca importancia estratégica que los países en la región otorgan a ese desarrollo científico, a pesar de la enorme relevancia que tiene el océano, tanto para la biodiversidad como para la economía de la región. A pesar de eso, hay otras cifras, hay otros indicadores de la actividad, de la salud de la ciencia, de la salud de la investigación, de la dinámica. Por ejemplo, uno de esos indicadores es la productividad, es decir, cuántos artículos científicos se publican, se escriben, se difunden. El promedio mundial es de más o menos 50 artículos por cada 1.000.000 de habitantes que tocan el tema del océano anualmente. Y en América Latina y el Caribe es la misma cifra. El promedio es igual al promedio mundial, 50 artículos por cada 1.000.000 de habitantes. Y eso a pesar de una inversión 10 veces menor. O sea, incluso hay países de la región como Chile, Uruguay, donde esa productividad es 2 a 4 veces más alta que el promedio mundial, a pesar de una inversión mucho menor. Entonces, ¿eso cómo lo explicamos? Bueno, destaca la productividad de los investigadores de la región y me alegra como investigadora ver eso, pero no es solo eso, es también refleja la importancia de la cooperación internacional entre América Latina
Caribe y países del norte global, como los llamamos. Porque de hecho, si la inversión en ciencia en América Latina y el Caribe es baja, no significa que otros países no se interesen a estudiar nuestros ecosistemas marinos. De hecho, el interés es mundial y es grande, porque tenemos ecosistemas muy particulares y emblemáticos, como por ejemplo la corriente de Humboldt, muchas zonas con mínimo de oxígeno, zonas sin oxígeno, zonas de surgencia de agua del fondo marino que vuelven a la superficie, aportando muchos nutrientes. Tenemos también el Océano Austral en nuestra región, que es una conexión esencial entre la Antártica y todos los océanos alrededor del mundo. Entonces, me preguntaba por qué invertir en ciencia oceanográfica, por qué entender mejor los ecosistemas marinos es importante. Identifiqué como 3 puntos, 3 ejes que voy a enumerar. El primero, ¿por qué es importante invertir en investigación en ciencias marinas? Para implementar políticas de conservación efectivas y proteger la riqueza natural de la región, como por ejemplo los ecosistemas de arrecife de coral que mencionamos antes, o aquí en el Pacífico Sur, los bosques de kelp, que son hotspot de biodiversidad para la biodiversidad marina. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos de estudio en cada uno de esos ejes. El monitoreo de ecosistemas marinos para entender la dinámica de los contaminantes antrópicos en el océano, es decir, entender mejor cómo se transforman los contaminantes, microplásticos, metales, etcétera, una vez que llegan desde cuencas terrestres hacia el mar. Eso permite mejorar la gestión y la regulación de esas fuentes de contaminación y detectar áreas vulnerables, zonas costeras donde va a ser importante poner más esfuerzo de regulación. El segundo punto, el segundo eje, por qué invertir en investigación en ciencias marinas, es promover el desarrollo de prácticas económicas más sostenibles, que mejoren la pesca, que eviten la sobreexplotación de recursos y que protegen la biodiversidad mientras generan ingresos. Un ejemplo de estudio en este eje, estudio de biología, de dinámica de población, estudio de genética de peces, que permite cuantificar las cantidades en stock, estimar las proyecciones de stock a futuro, para saber cuánto se puede sacar sin generar peligro para las especies, para una gestión sostenible de las pesquerías y de la acuicultura, que muchas veces en nuestra región son prácticas muy intensivas comparado con países del norte. Eso garantiza la seguridad alimentaria, pero manteniendo una perspectiva de desarrollo sostenible en nuestros países que dependen de recursos pesqueros para la alimentación y la economía. Y el tercer punto de por qué es importante la investigación en ese tema es la innovación tecnológica, porque el océano puede representar una fuente de recursos para desarrollar soluciones a los desafíos que encontramos actualmente. Por ejemplo, nos permite generar energía renovable, eólica o mareomotriz, permite generar bioproductos gracias a las biotecnologías azules, es decir, usar organismos marinos, plancton, bacterias, algas, que permiten producir productos para el consumo humano sin tantos procesos químicos. Entonces, todo eso son alternativas sostenibles a la industria petroquímica convencional. Y el último tema que quería abordar es un tema que me toca más de cerca porque es mi tema de estudio, que es la adaptación al cambio climático. Entonces, los océanos son fundamentales para regular el clima global.
son sumideros de carbono, de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono o el metano. Es decir, que absorban esos gases, los regulan, los mitigan. Pero ese rol regulador está comprometido, está puesto en peligro con el cambio climático. Entonces, comprender mejor los impactos del cambio climático, como la acidificación del océano, la desoxigenación y la contaminación de hábitat costero, nos permite desarrollar soluciones para mitigar esos efectos y adaptarse. Entonces, en este sentido, el océano lo podemos percibir no solo como algo en peligro, pero también como un aliado en la búsqueda de soluciones tecnológicas. Voy a dar dos ejemplos muy cortos de nuestras investigaciones ahora, desde mi experiencia. Primer ejemplo es la restauración de ecosistemas marinos impactados por la salmonicultura, por la acuicultura intensiva aquí en el sur de Chile. Se puede extrapolar, obviamente, a otros tipos de cultivo en otros países, camarones, ostiones, etc. Utilizamos microorganismos, bacterias de origen marino que viven ahí, que están impactadas por esa contaminación, pero que lograron adaptarse. Las utilizamos para descontaminar el fondo marino en zonas afectadas. El segundo ejemplo, que es otro ejemplo de una solución basada en la naturaleza, inspirada en la naturaleza. Con el cambio climático, lo dije, las condiciones de poco oxígeno, mayor temperatura, favorecen microorganismos que producen gases de efecto invernadero. O sea, eso, claro, tiene su lado negativo, muy negativo, pero también lo podemos aprovechar del lado biotecnológico para encontrar microorganismos, bacterias, capaces, por ejemplo, de producir biogás, metano, que podemos usar nosotros como energía renovable. Eso es lo que estamos investigando con bacterias del sur de Chile que están impactadas por el cambio climático, pero que nos permiten generar biogás, aprovechar ese biogás como fuente de energía renovable. Entonces son un poco las dos visiones del océano, de la investigación en ciencias marinas que quería dar en esa oportunidad. Muchísimas gracias, estimada Lea.